Pues el Foro Social Mundial surgió a principios de los años 2000 en un contexto de auge del movimiento altermundialista, surgió como un contrapunto al Foro Económico Mundial de Davos y surgió, ¿no?, con el calor del auge del movimiento altermundialista a raíz de lo que implicó Seattle, ¿no?, las movilizaciones en Seattle, y surgió en este periodo. Con los años se ha ido consolidando como un punto de referencia de lo que son las críticas al modelo de globalización neoliberal, como un punto de encuentro diverso, amplio a nivel político y sectorial de una gran variedad de movimientos sociales. Y lo que es cierto es que si en un principio el Foro Social Mundial tenía una gran centralidad política para el conjunto de los movimientos sociales y también a nivel externo, en la medida en que la movilización a escala global ha descendido, su peso y su centralidad política también hoy en día es menor, pero de hecho sigue siendo el principal punto de encuentro de una gran variedad de movimientos sociales alternativos. El elemento vertebrador del Foro Social Mundial es la crítica a la globalización neoliberal, y a partir de aquí se desprenden distintos ejes temáticos. En un inicio, la crítica más general a las instituciones internacionales, todo el tema de las movilizaciones contra la guerra, la crítica al imperialismo a lo mejor tenía un papel mucho más central que hoy en día. En estos momentos, temas que han sido importantes en el foro, por un lado, han sido las movilizaciones a favor de la justicia social y climática, una crítica al capitalismo verde, a las falsas soluciones que han salido de la cumbre del clima en Copenhague a finales del 2009 o de la cumbre de Cancún a finales del 2010, una crítica a estas falsas soluciones que nos venden las instituciones internacionales para salir del cambio climático, cuando estas políticas lo único que van a hacer es agudizar aún más la crisis social y ecológica a la cual nos enfrentamos. Este fue un elemento importante. También la cuestión feminista, los derechos de las mujeres tuvo un peso importante, sobre todo la mujer en África, y también la Vía Campesina lanzó una campaña para denunciar la violencia contra las mujeres en el campo y visualizar esta problemática. Y en general, pues una crítica también al capitalismo a nivel global, ¿no? El Foro Social Mundial en la edición en Dakar llegó en un contexto de crisis sistémica del capitalismo, y por lo tanto esto también fue un tema importante. La última edición en Dakar del Foro Social Mundial ha sido una edición combativa. Yo creo precisamente porque se lleva a cabo en un momento donde se visualiza que la crisis es estructural, ¿no?, que la crisis es sistémica, y en el cual pues ha tenido un peso importante distintas organizaciones sociales, movimientos sociales africanos. El peso de África ha sido muy importante en Dakar, sobre todo del África Occidental. Y yo creo que esta edición del foro en Dakar ha sido un paso adelante respecto a la última edición del foro que tuvo lugar en África, que fue en Nairobi en el año 2007, que fue una de las ediciones más controvertidas del Foro Social Mundial. Algunas de las críticas que se hicieron en ese foro, ¿no?, como que el precio de las entradas era excesivo para la población local o que había sponsorización de grandes multinacionales, yo creo que estos problemas graves no se han repetido ahora en Dakar, ¿no? Las revoluciones en Egipto, en Tunisia, han tenido un papel transversal, han aparecido en distintos de los debates, seminarios del foro y en el día a día de los propios participantes, pendientes de la caída o no de Mubarak, que al final tuvo lugar pues el último día del foro. Abrimos el foro, podemos decir, con la revuelta en Tunisia, con el éxito, ¿no?, de la revolución en Túnez, y cerramos el foro con la victoria del pueblo egipcio, con la salida de Mubarak del poder. Esto fue un elemento muy importante y que de hecho debe de inspirar a los movimientos sociales alternativos y a los activistas que nos encontramos en Dakar. El foro, después de 10 años, se visualiza como imprescindible, como muy importante, ¿no?, como altavoz de estas críticas a la globalización neoliberal, pero también se está dando en un contexto de debilidad de las movilizaciones de escala global, ¿no?, con evidentemente algunas excepciones, como las movilizaciones por la justicia climática, pero en general se da en un contexto de fragmentación o de debilidad de estas movilizaciones
cuando en cambio las políticas neoliberales se profundizan aún más, ¿no? Por un lado, el foro permite visualizar estas alternativas y ser un punto de encuentro, de debate, pero yo creo que uno de los elementos más importantes del foro es precisamente su capacidad de articular redes, de articular movimientos sociales, de articular resistencias. Yo creo que esto es lo fundamental. Y desde este punto de vista, en el foro se celebra la Asamblea de Movimientos Sociales, que son los actores más activistas, más combativos que se dan cita en este encuentro, como la Vía Campesina, la Marcha Mundial de Mujeres, el KDTM, quienes dinamizan esta Asamblea de Movimientos Sociales, de la cual salen fechas de acción y movilización a escala global. De hecho, la jornada del 15 de febrero contra la guerra del año 2003, que fue masiva, salió de esta Asamblea de Movimientos Sociales. Yo creo que el foro, uno de los elementos más importantes es que se ofrece este espacio de articulación de redes y de resistencias, ¿no? De hecho, en el foro se celebraron unas 40 asambleas temáticas, ¿no? de la deuda por la justicia climática, de mujeres, por la soberanía alimentaria. Yo creo que esto es el elemento más importante, ¿no? Y hay que recordar que de esta Asamblea de Movimientos Sociales que se celebró, que fue uno de los puntos centrales del foro, con la participación de más de 3.000 personas, salieron fechas de movilización tan importantes como el 20 de marzo, como una jornada de solidaridad con las luchas y las revoluciones en el mundo árabe, y también el 12 de octubre como fecha central de lucha contra el capitalismo. Yo creo que estos son de los resultados tangibles que salen en el Foro Social Mundial.